buenos días a todos y bienvenidos a este webinario del Instituto IBT en el que vamos a tratar los entornos de mercado. Vale, pues comenzamos entonces con lo que es el tema de hoy, los entornos de mercado. Para ello, bueno, nos vamos a apoyar como siempre en una serie de diapositivas para ir siguiendo la guía del tema. El entorno de mercado es la situación que refleja un conjunto de características sobre la evolución de la cotización de un activo en un momento determinado y para un periodo de tiempo concreto. Como ya sabréis, los gráficos son una representación gráfica de una serie de datos que en este caso son las negociaciones, los precios y el volumen de negociación de cada una de las operaciones, y esto es lo que da lugar al gráfico. Por lo tanto, los precios de cotización muestran distintos dibujos sobre el gráfico según el número, el tamaño y la pendiente de los desplazamientos alcistas o bajistas. Es decir, los precios de cotización nos dibujan el gráfico, y dentro de este gráfico pues tendremos distintos movimientos según el método el gráfico que utilicemos, movimientos más grandes, con mayor pendiente, con mayor volumen, distintos tipos de movimientos dentro de un propio gráfico. Además de los movimientos en los precios de negociación de los activos, utilizaremos también el volumen de negociación que acompaña a estos desplazamientos para comprobar la fuerza de estos movimientos. Es muy importante tener en cuenta la temporalidad de los gráficos, ya que lo que puede ser en una temporalidad una tendencia, puede que en otro entorno, en otra temporalidad superior o inferior, nos muestre un entorno totalmente distinto. Este aspecto es una de las cuestiones que más pueden costar a la hora de enlazar los distintos aspectos. Nosotros podemos tener una tendencia alcista en diario, luego si bajamos al gráfico de 60 minutos puede ser que nos encontremos dentro de una tendencia, dentro de un agotamiento de tendencia, cambio de tendencia bajista, o si vamos bajando de gráfico podemos encontrar situaciones distintas. Con lo cual es una de las cuestiones que más nos va a costar adaptar dentro de un entorno y dentro de otro, porque bueno, muchas veces si nos fijamos en gráficos cortos, puede que estemos en medio de una tendencia alcista y pensemos que va a continuar la tendencia, cuando si a lo mejor comprobamos un tramo superior, vemos que está dando muestras de agotamiento, que hay una zona de soporte o resistencia, que ya se ha cumplido el objetivo de ese tramo impulsivo. Bueno, pues eso, se trata un poco de ir adaptando el entorno de mercado que tenemos, el entorno de mercado en el que nosotros aplicamos, y estudiarlo dentro de los distintos entornos superiores e inferiores que nos vamos a encontrar. La aplicación de los sistemas de trading trata de buscar una probabilidad de éxito cuando identificamos un conjunto de características en los gráficos. Por lo tanto, el entorno de mercado se refiere al análisis de esta situación de la evolución del precio, atendiendo a las características que requieren los distintos sistemas para poder buscar su aplicación. Como ya hemos dicho anteriormente, el precio en los mercados financieros puede subir, bajar o mantenerse dentro de unos valores de precio, que es lo que vendría siendo una zona de rango. Cuando el precio sube, baja o se mueve con tendencia, dibuja desplazamientos a favor de la dirección de la tendencia. Estos serían los impulsos. Y otros en contra del movimiento de la tendencia, lo que serían los retrocesos. La diferencia en el tamaño de estos impulsos y en el tamaño y en el número y la pendiente de estos impulsos nos va a dar lugar a lo que son un entorno general, un entorno más amplio. Cuando el precio sube y baja con tamaños, dibujando desplazamientos similares, aunque pueda existir una pendiente, si lo miramos en un marco amplio, puede que nos encontremos dentro de un entorno lateral. Entonces, bueno, pues tenemos que tratar de ir identificando las distintas características que afectan, que influyen en el precio, para ver el entorno de mercado en el que nos encontramos. Atendiendo a la forma general del movimiento de los precios, podemos encontrar valores que se muevan de forma tendencial o de forma lateral. ¿Vale? Bueno, vamos a verlo gráficamente. En este caso aquí tendríamos lo que viene siendo una zona tendencial que tiene un agotamiento y una zona de tendencia bajista.
Lo que comentábamos antes de adecuar cada cosa dentro de los distintos entornos, nosotros por ejemplo, este dibujo, tenemos impulsos, retrocesos en esta zona de aquí. Y si lo vemos de una forma un poco más general, esto podría ser un único impulso y un retroceso de un entorno superior. Del mismo modo, si desmigáramos cada una de estas líneas, probablemente nos encontraríamos que aquí hay varios impulso, retroceso. Tendríamos entornos más pequeños e impulsas más pequeñas dentro de esta misma tendencia. Entonces, bueno, lo que se trata es de identificar generalmente en nuestro gráfico de referencia superior, el que nos indica el entorno de mercado, ver la situación que tiene el valor en ese momento y la evolución más cercana. En otro aspecto, bueno, podemos encontrar también que el gráfico de referencia superior pues tenga esta forma, una serie de impulsos y retrocesos acompañados de giros de tendencia que tienen aproximadamente el mismo tamaño. Si lo dibujáramos de una sola vez, pues sería un impulso, un impulso, un impulso. Entonces, pues bueno, esto podría tener incluso algo dependiente entre 0 y 10 grados, sea alcista o bajista, algo dependiente que nos lo incluya dentro, que tenga una dirección, pero sea tan suave que los impulsos y los retrocesos vayan prácticamente con el mismo tamaño y llegando siempre hasta el mismo punto. En este caso, igual que en el anterior, podemos encontrar tendencias dentro de esta línea, podemos encontrar impulsos y retrocesos haciendo tendencias más pequeñas y de forma general lo que encontraríamos es, en vez de un tramo con tendencia bien alcista o bien bajista, encontraríamos una zona aproximadamente plana. Esto lo que nos sirve es pues para identificar los distintos entornos, los distintos tipos de movimiento del mercado, para poder valorar qué modelo sigue, a qué modelo se ajusta, y con ello determinar el sistema que vamos a aplicar dentro de este mismo entorno. Según los movimientos que podemos encontrar en los precios y según otra característica como es la volatilidad, podemos distinguir entornos de mercado sobre los que modelizar el comportamiento. Vamos a hablar sobre las dos características. En primer lugar, vamos a hablar de la direccionalidad y posteriormente hablaremos un poco más a fondo de la volatilidad. La dirección del mercado la buscaremos en nuestro gráfico de referencia superior, y para evaluar la direccionalidad podemos bien buscar la direccionalidad en el gráfico o bien utilizar filtros en base a indicadores o fórmulas como la que mostraremos después. A la hora de buscar la direccionalidad en el gráfico, todos los indicadores, son resúmenes de la acción del precio y del volumen. Una media se compone de los precios de los últimos periodos, todos, el RSI, cualquier otro tipo de indicador, utiliza los precios pasados para determinarnos un valor e indicarnos si hay movimientos tendenciales, si hay movimientos con fuerza o si por el contrario no hay movimientos muy claramente definidos. Por eso, precisamente, de forma visual, nosotros podemos hacer siempre un filtrado de valores por direccionalidad, comprobando si el precio tiene un movimiento al alza o a la baja o en torno a un valor. Es decir, nosotros cuando vamos a ver un gráfico, nos ponemos delante de la pantalla, ponemos el gráfico de velas, el gráfico de línea, el gráfico de barras, el gráfico que nosotros utilicemos, siempre vamos a poder identificar si de forma conjunta el gráfico tiene una tendencia hacia arriba, tiene una tendencia hacia abajo, o si continuamente se está moviendo de arriba a abajo en torno a los mismos valores. Esto nos va a permitir determinar si estamos en un entorno con direccionalidad o sin direccionalidad. También podemos utilizar filtros automáticos en base a indicadores o fórmulas, como la que vemos aquí a continuación. El ratio de direccionalidad, que es un ratio que mide como cociente la velocidad del movimiento partido por la volatilidad. Este valor va a estar entre 0 y 1. La velocidad del movimiento se refiere al cierre actual menos el cierre de 10 velas anteriores. Es decir, esto lo que es el cierre de la vela del día de ayer, porque si lo vamos a hacer para el día de mañana, o sea, si lo vamos a hacer para el día de hoy, cogeremos el cierre de la vela anterior y le restaremos el cierre de 10 velas antes. O sea, tenemos un único valor para el cierre actual y un único valor para el cierre de 10 velas anteriores. Por otro lado, para la volatilidad, para el denominador, tendremos, se calculará como el sumatorio del valor absoluto del cierre actual menos el cierre de la vela anterior, o el cierre de cada vela menos el cierre de la vela anterior. Esto
por ejemplo, pues sobre los 10 últimos periodos. 10 periodos es un parámetro que puede dar unos resultados, pero bueno, siempre es como cualquier otro tipo de indicador. Los parámetros siempre se pueden ir ajustando y ver cuál es el que mejor resultados nos otorga. En este caso es la suma del cierre de hoy menos el cierre de ayer, en valor absoluto, más la suma del cierre de ayer menos el cierre del día anterior, más el cierre, y así durante los 10 últimos periodos. Lo que sí es importante es que si aquí cogemos parámetro 10, aquí utilicemos el mismo parámetro, porque si no estaríamos midiendo la velocidad del movimiento o la direccionalidad para dos parámetros distintos. Entonces, lo importante, cuando querramos comprobar si el parámetro es más fiable con un determinado número de periodos o de otro, tenemos que tener claro que tenemos que coger siempre el mismo número de periodos para el numerador como para el denominador. En este caso, con esta fórmula, si el valor nos da 1, significa que hay un predominio del movimiento frente al ruido, aunque de forma práctica no nos encontraremos muchas veces el valor de 1. Nos encontraremos valores entre 0 y 1, y una forma de filtrarlos es cuando el ratio de direccionalidad es mayor que 0,6, o sea, el movimiento de las últimas 10 velas dividido de la volatilidad general es superior a 0,6, consideraremos que el valor tiene tendencia. Si por el contrario nos da menor que 0,4, consideraremos que el valor está lateral. Entre 0,4 y 0,6 lo determinaremos como una zona de duda. En el caso de utilizar filtros automáticos, le diríamos que nos busque o mayores o menores, pero entre 0,4 y 0,6 no cogeríamos esos valores porque a lo mejor nos puede generar algo de duda en cuanto a este filtro. En la práctica, antes de cambiar con la direccionalidad, en la práctica solamente podremos utilizar este filtro si lo utilizamos con screeners que nos permitan filtrar un gran número de valores de forma automática. Si no hacemos uso de estas aplicaciones, tendremos que valorar la direccionalidad por el primer método, observando el gráfico de referencia superior para valorar si el precio está en una tendencia y sobre todo también si tiene recorrido para continuar, si vamos a poder entrar en esa dirección. Pasamos ya a lo que es el estudio el análisis de la direccionalidad. Nos permite identificar los posibles métodos que podemos encontrar en los activos financieros. Por ejemplo, si en nuestro gráfico de referencia superior se encuentra en la mitad de un impulso, es posible que el gráfico de análisis se encuentre en la mitad de una tendencia. Es decir, si nosotros tenemos el gráfico de referencia superior, el de 60 minutos, estamos a mitad de un impulso, si recordamos este gráfico vendría a ser, este es el gráfico de 60 minutos, probablemente si esto es un impulso, en el gráfico de 60 minutos, a lo mejor si estamos en esta zona, probablemente nos encontremos en mitad de una tendencia en el gráfico de 15. No es más que diseminar la información que obtenemos con un gráfico e incluirla dentro de cómo interpretarla en el gráfico siguiente. Por el contrario, si el gráfico de referencia superior se encuentra en la finalización de un impulso, es probable que localicemos un agotamiento de la tendencia. Por ejemplo, volviendo otra vez al mismo gráfico, si nosotros tenemos estimado ya en función del tamaño anterior, del tamaño del impulso anterior, que probablemente por esta zona ya está cumplido el objetivo, ya ha hecho el movimiento igual que la tendencia anterior, podemos esperar que aquí en algún momento nos dibuje una figura de cambio para comenzar lo que sería el retroceso en el gráfico de referencia superior y lo que sería en nuestro gráfico de análisis un agotamiento de tendencia, ¿vale? Sería comienzo de un retroceso, este sería el retroceso, y aquí sería, en esta otra, sería un agotamiento de tendencia. De aquí es lo que comentaba antes, que muchas veces es la dificultad de adaptar una temporalidad dentro de otra y dentro de la siguiente, dentro de la superior y dentro de la misma inferior. Comentados estos dos ejemplos, pasamos a valorar la volatilidad del activo, que la volatilidad lo que es la variabilidad del precio y la utilizamos para identificar aquellos valores que poseen movimiento de los precios. La variabilidad del precio, no el cambio. La variabilidad del precio es cuánto
se ha movido el precio dentro de una sesión bursátil o dentro de un periodo de tiempo. Una cosa es la diferencia de lo que se ha movido entre que comenzó el periodo y cerró, o sea, lo que sería la diferencia entre la apertura y el cierre, y otra cosa sería lo que es el movimiento que ha tenido dentro de ese intervalo. Si nos fijamos en una vela, el precio de cierre, el cambio sería el precio de apertura con la diferencia con el precio de cierre, y el movimiento, la variabilidad, la volatilidad, incluiría las mechas. Incluiría desde el precio de apertura, cuánto ha variado hasta el mínimo y hasta el máximo dentro de ese periodo antes de que cierre esa vela. Es importante no confundir la volatilidad de un activo con el cambio, ya que el cambio es la diferencia entre el precio de apertura y el cierre, mientras con la volatilidad tratamos de medir cuánto se mueve el precio durante un periodo de tiempo. Para medir la volatilidad utilizaremos el ATR en gráfico diario y nos centraremos en analizar el movimiento de este indicador. Se trata de un indicador que nos permite medir la volatilidad de los activos y nos da información de cuánto se mueve la cotización durante cada sesión respecto al periodo anterior en promedio. Se calcula como la media del valor más grande para cada día o para cada intervalo de tiempo que estemos midiendo el ATR de los siguientes. Es decir, calcula una media para el X periodos, para el parámetro que sea, del mayor de estos tres valores para cada vela. El máximo de una vela menos el mínimo de la misma. Si estuviéramos aquí, si fuéramos a medir el ATR y estuviéramos aquí y quisiéramos predecir cuánto se va a mover en la siguiente sesión bursátil, cogeríamos esta vela y sería el máximo menos el mínimo. Todo este movimiento. El máximo de una vela menos el cierre del anterior. El máximo menos el cierre del anterior. Aquí tendríamos este trozo. Y el cierre de la vela anterior menos el mínimo del actual. Es decir, sería el mayor entre el tamaño de la última vela, o el máximo menos el cierre, o el mínimo, el cierre menos el mínimo. El mayor de estos tres valores sería el valor que utilizaríamos para calcular la media de X periodos. En muchas ocasiones, por ejemplo, utilizando la plataforma de trading profesional que tenemos aquí en la sala, el PPRO 8, no nos es posible calcular el ATR a través de la plataforma, con lo cual necesitamos tener alguna forma de uso rápido, alguna forma visual que nos permita ver o por lo menos poder estimar el valor del ATR de una forma práctica sin que nos afecte esa limitación. Como hemos comentado, todos los indicadores al final son una representación, un indicador de la acción del precio y del volumen. En este caso, el ATR lo que mide es la variabilidad del precio. Siempre que no tengamos indicadores o que nos surja cualquier tipo de imprevisto en el análisis de cotización de los activos, tenemos que buscar de qué manera podemos compensar esa falta de ese indicador para poder avanzar, que no nos suponga una piedra en el camino. En este caso, por ejemplo, podemos observar el tamaño de las velas y con el tamaño de las velas predecir aproximadamente la media. Como hemos dicho, el ATR sería la media del máximo de tres valores. El tamaño de este, 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 o la diferencia entre los máximos, mínimos y el cierre del día anterior. Con lo cual, nosotros podemos predecir que para los últimos 8 periodos, a lo mejor, este tramo de velas de aquí, aproximadamente la media sería como esta última vela, porque tenemos una vela que se mueve más y luego un par de velas que se mueven ligeramente menos, con lo cual estaría en torno a esto. Si nosotros vemos el valor que tiene aquí el precio, que aquí sería 35,50, 36,10, serían aproximadamente unos 60 céntimos. El ATR de este valor, si nosotros luego fuéramos a comprobarlo con un graficador que nos permita ver el ATR, tendríamos que nos saldría aproximadamente ese valor. Os recomiendo que practiquéis esto, que lo observéis por vosotros mismos y veáis cómo realmente se puede practicar esto o se puede aplicar esto sin necesidad de tener el uso del ATR. A la hora de hacer filtros automáticos, siempre está claro que si vamos a hacer algo automático, tenemos que tener el ATR. Pero bueno, simplemente es una indicación para que no suponga ningún inconveniente el hecho de no poder visualizarlo.
que veáis que esto se puede hacer también de una forma visual. El objetivo de la volatilidad en los entornos de mercado es buscar aquellos valores que están teniendo movimiento en las últimas sesiones, pensando que probablemente en la siguiente sesión el precio continuará moviéndose de forma similar. Es decir, lo que buscaremos con el ATR es que si hasta el día de hoy el precio se ha movido de media una cantidad determinada, en este caso, en el caso del ejemplo, 60 céntimos, es probable que en la próxima sesión se mueva alrededor de ese valor. Además, debemos comprobar el valor del ATR diario, ya que necesitamos que el activo que se vaya a negociar se mueva también en valor absoluto. Es decir, necesitamos que se esté moviendo respecto a los periodos anteriores, que las últimas velas sean más grandes de lo que suelen ser la mayor parte de ellas, y que el tamaño de este movimiento sea en valor absoluto, sea grande, que merezca la pena. Porque si algo se mueve 20 céntimos, pues podremos coger un porcentaje determinado de esos 20 céntimos, de ese movimiento. Sin embargo, si se mueve $2, probablemente el porcentaje, si lo miramos en valor absoluto, sea mayor. Lo siguiente que vamos a ver sería la selección del sistema según el entorno de mercado. Para seleccionar el método en función del entorno de mercado que se nos presente, necesitamos conocer: 1. Los sistemas de trading de los que vamos a hacer uso. 2. El entorno de mercado que se presenta en cada activo. Y 3. La selección del sistema de trading adecuado. Si nosotros utilizamos varios sistemas de trading, tenemos que buscar aquellos valores que se adapten a alguno de esos sistemas, o buscar valores que reúnan unas determinadas condiciones para poder aplicar estos valores. Si solamente utilizamos un sistema de trading, tendremos que buscar aquellos valores que se ajusten a esas específicas características de trading, a esas específicas características de nuestro sistema. En cuanto a los sistemas de trading de los que disponemos o que vamos a utilizar, tenemos el método de tendencias sostenidas, el método de fuertes tendencias, o el método también T2 lento, que sería similar pero con una influencia de la volatilidad más paulatina. Método de roturas de rango, método lateral y método de agotamiento de tendencias. Estos sistemas los podremos clasificar en sistemas de trading tendenciales, aquellos sistemas que aplican a mercados con una dirección claramente definida. Sistemas de trading antitendenciales lo utilizaremos para periodos laterales, y sistemas de trading de expansión o volatilidad se aplican a aquellos mercados o momentos en los que el precio se mueve con violencia y sin una dirección clara. Pues por ejemplo, antes de la emisión de noticias puede que el precio se pare y luego tenga una expansión de volatilidad, o que el precio esté indeciso y se quede a la espera de ver qué sucede, y cuando sucede sucede con fuerza, o que se encuentra dentro de un rango. ¿Vale? Distintas características que se juntan y que hacen que podamos aplicar cada uno de estos sistemas. Tenemos que evaluar el entorno de mercado. Combinando la direccionalidad y la volatilidad, podremos encontrar mercados o entornos de mercado de baja volatilidad y baja direccionalidad, volatilidad moderada y alta direccionalidad, alta volatilidad y baja direccionalidad, y alta volatilidad y alta direccionalidad. Son distintas combinaciones para estas dos características en función del mercado o de los movimientos que dibuja el precio. Vale, volvemos. Veo la pregunta ahora del ATR. ¿No ves el cursor? Vale, luego volvemos. Si se me pasa, recuérdamelo. Volvemos a lo del ATR y hacemos la explicación de nuevo con el cursor. Lo único, si me puedes aclarar, ¿no lo ves nunca o se ve, o en ese momento no se veía? Yo mientras me contestas voy continuando. Teniendo los sistemas de trading que vamos a utilizar y habiendo evaluado el entorno de mercado el entorno de mercado que necesitamos para aplicar cada sistema de trading, solamente nos queda seleccionar el sistema de trading. Conociendo los métodos a aplicar y los entornos de mercado que podemos seleccionar, podemos seleccionar el método a aplicar en función del mercado. En activos en los que el movimiento del precio es como se describe en el gráfico siguiente, aplicaremos la mayor parte de los sistemas dependiendo de la situación más cercana en la que se encuentre el precio. En este caso podremos aplicar la mayor parte de los sistemas que hemos comentado antes. Por ejemplo, si estamos en la mitad de un impulso, podremos buscar un método T2 lento.
Si estamos en un retroceso, podremos aplicar un T1. Si ya nos ha dibujado la figura de vuelta, podremos buscar la confirmación para entrar en la dirección que está iniciando. O luego, posteriormente, cuando nos confirma la rotura. Luego, si tenemos una tendencia con mayor pendiente, podemos aplicar un T2 lento en un descanso, que no sea tanto un impulso, sino un descanso. Para diferenciar entre el método que podemos aplicar o el tamaño del impulso, podemos utilizar el porcentaje de Fibonacci que supone el retroceso. Si el retroceso supone un porcentaje inferior al 20%, en torno a un 10% aproximadamente del impulso anterior, podremos buscar un descanso del precio, aplicando con ello el T2. Si está por encima, si está en torno al 32% de Fibonacci, podremos aplicar o podremos buscar en esa zona un método de tendencias sostenidas. Luego tenemos también la vuelta en V. Al finalizar una tendencia con una gran pendiente, puede que esa pendiente acabe de una forma más brusca, como en el caso de la vuelta en V. En vez de dibujarnos una figura de agotamiento tan clara como puede ser, o tan progresiva como puede ser el doble techo, nos dibuja a lo mejor una vuelta en V. En mercados como el que se muestra, como que tenemos aquí en el gráfico, de baja volatilidad y baja direccionalidad, aquí podremos aplicar el método lateral. Si nosotros tenemos en el gráfico de análisis que el precio está en una zona yendo de un lado a otro, pues lógicamente no buscaremos entrar en el entorno medio. Sin embargo, si nos encontramos esto en el gráfico de referencia superior, a lo mejor sí puede que se nos presente una tendencia sostenida en un gráfico inferior. ¿Cómo identificar el momento de la tendencia en el que nos encontramos? Una tendencia, como hemos comentado, se mueve en impulsos y retrocesos. Es decir, se mueve con dientes de sierra, y el objetivo siempre es tratar de aprovechar esos movimientos para localizar las oportunidades de inversión. Cuando nosotros localizamos la zona en la que se puede dar una oportunidad de inversión, trataremos siempre de buscar una serie de patrones. Los patrones serán distintos siempre en función de lo que estemos buscando. No es lo mismo si estamos buscando un T2, que buscaremos un patrón de descanso, o que si estamos buscando un patrón si estamos buscando un tendencial, en el cual buscaremos un patrón de giro buscando el comienzo de un impulso. Nos podemos encontrar siempre, tenemos impulsos y retrocesos, entonces podemos encontrar oportunidades de inversión al final del retroceso, que sería cuando comienza un impulso, en la mitad del impulso, al final del impulso, agotamiento de tendencia o vuelta en V. Final del retroceso, en una tendencia trataremos de identificar el final del retroceso para tratar de incorporarnos en el movimiento a favor de la tendencia en la zona en la que se muestra la siguiente figura. En esta zona de aquí trataríamos de buscar el patrón de activación que nos indique el comienzo del impulso, ¿vale? Para tratar de coger lo que es el movimiento completo. En la mitad del impulso, una vez nosotros hemos identificado, ya ha sucedido el giro, nosotros vemos que esto tiene continuidad. Puede que en un gráfico inferior veamos un descanso, que en un gráfico inferior veamos un pequeño retroceso o un pequeño rango, pero que siguiendo este gráfico todavía este movimiento tenga recorrido. Si este movimiento tiene recorrido, nosotros podemos identificar un descanso para aplicar el método T2 lento. En el final del impulso, es importante identificar las zonas en las que probablemente finalizarán los impulsos. No solo utilizaremos elementos técnicos para descubrir estas zonas, sino que podremos aplicar una serie de reglas que nos permitan reconocer estas situaciones. Nosotros podemos tener estimado el tamaño del impulso, pero también en este caso muchas veces es el volumen el que nos indica cuándo se produce esa finalización. Si nosotros somos capaces de identificar este punto, nosotros podemos cerrar la posición en la mejor posición posible, ya que si vemos que va a comenzar un retroceso, siempre es conveniente cerrar la posición, y si luego se vuelve a dar un comienzo de un impulso, nos vuelve a dar otra oportunidad de inversión, volver a hacerla. En este caso aprovecharíamos o no dejaríamos de ganar este trozo de aquí, que sería el movimiento correspondiente al retroceso. Todas las tendencias se acaban. Antes de comenzar una nueva,
siempre se produce el agotamiento de una tendencia. Por eso es necesario saber identificar los agotamientos de tendencia y distinguirlos de las finalizaciones de los impulsos. Muchas veces en los impulsos, por ejemplo con el volumen o con otra serie, en este caso pues con la formación de figuras, con el volumen podemos identificar también los agotamientos de tendencia. Por ejemplo, en los picos de volumen, en las finalizaciones de los impulsos, se suelen producir unos picos de volumen. Sin embargo, no es igual el pico de volumen que se produce en la finalización de un impulso o en la finalización del impulso anterior que en la finalización de la tendencia. En la finalización de un impulso se agotarían, por así decirlo, las posiciones que se han ido cargando a lo largo de ese impulso. Sin embargo, en la finalización de la tendencia se desharían las posiciones que se han ido acumulando a lo largo de toda la tendencia. Aquí se desharían una serie de posiciones, aquí otra y aquí bastantes más. También es importante reconocerlos, no solamente para cerrar posiciones, sino también para darnos cuenta de nuevas oportunidades de inversión en la dirección contraria. La vuelta en V es un caso de agotamiento de tendencia en el que la tendencia posee una alta pendiente acompañada de volumen. Tras esta fuerte tendencia puede producirse un giro brusco que haga que el precio gire y suele ir acompañado de una vela pin bar con una mecha larga o equivalente con un volumen altísimo. Suele ser un volumen excesivamente alto, pues lo que hemos dicho, se van acumulando una serie de posiciones, se van cargando, van aquí entrando cortos, y luego finalmente cuando llega un punto, todos esos cortos que se han hecho se deshacen, provocando que sea previsible el cambio de la tendencia, que sea previsible el giro. En este caso sí tenemos que tener también no solamente en cuenta lo que es el volumen, ver un volumen alto y pensar que eso ya es una vuelta a nube, porque pueden producirse una serie de noticias, una serie de acontecimientos que hagan que, aunque sea un volumen muy alto, pueda ser que la noticia tenga influencia para continuar en esa dirección. Finalmente vamos a dar un par de pinceladas sobre lo que es la selección de activos. La selección de activos no es más que una búsqueda de aquellos valores que presentan o que pueden presentar las características que nosotros buscamos para aplicar un determinado método de trading. Según el método a utilizar, realizaremos la selección de activos atendiendo a unas características u otras, pero así como características generales a tener en cuenta, tenemos el precio del activo. El precio del activo nos va a determinar también, pues bueno, en función de la capacidad de compra, la capacidad de negociación de la que se disponga, nos permitirá utilizar activos de un precio o de otro. Obviamente, si nosotros tenemos invertidos $1000, pues no vamos a poder comprar 100 acciones de 100 euros. Entonces, se trata simplemente pues, de tener en cuenta también lo que es la capacidad de negociación. La liquidez de ese activo. Cuanto más líquido sea un activo, más fácil va a ser tomar posiciones y deshacerlas dentro de ese mismo valor. No solamente es el volumen. El volumen nos indica cuánto se ha negociado un activo ya hasta el momento o en cada intervalo de tiempo, pero la liquidez también va referenciada a la ventana de profundidad, al libro de órdenes. Cuanto mayor sea la cantidad de órdenes pendientes, mayor es la oferta que nosotros tenemos para ir al mercado y realizar la operación que nosotros deseemos. Otra característica es la volatilidad. Nosotros cuando tratamos de invertir en los mercados, el resultado positivo o negativo se va a determinar por los movimientos del precio. Entonces, cuanto más volatilidad tenga el mercado, tenga ese activo, más va a ser la posibilidad de ganancia dentro de ese mismo activo. Dentro de la volatilidad, este aspecto lo incluiremos en el vídeo de la gestión monetaria. Veremos que no solamente influye lo que es la volatilidad como valor absoluto, sino que el tamaño del TIC también debemos tenerlo en cuenta para determinar la volatilidad y con ello también el volumen de negociación. Profundizaremos en esto con la gestión monetaria, que me parece que es más adecuado incluirlo ahí. Aunque bueno, simplemente es el volumen de negociación, es un tema de equivalencias que si nosotros tenemos el TIC en el segundo decimal, pues 100 acciones y un movimiento de un TIC en una acción equivaldría a 1 céntimo. Sin embargo, si está en el tercer decimal, un movimiento de un TIC en esa acción sería 0,001
dólar, euro o lo que sea, sería una décima parte de un céntimo, con lo cual el volumen de negociación que se le requerirá a esto será distinto. ¿Por qué? Pues porque para conseguir un céntimo necesitaríamos invertir 10 acciones. Entonces, para conseguir lo que nosotros conseguiríamos invirtiendo 100 acciones, necesitaríamos invertir 1000 acciones. No os preocupéis si no habéis entendido muy bien esto, porque, como os comento, lo incluiremos más, lo profundizaremos más en la gestión monetaria y en la que veremos también unas características determinadas o características propias del mercado inglés, que es donde mejor se puede ver todo esto. El volumen de negociación, nosotros buscaremos valores en los que el volumen sea alto. La fiabilidad a los patrones se la da el volumen, entonces cuanto mayor sea el volumen, mayor puede ser la fiabilidad que le otorguemos a un patrón o a otro. Y finalmente, la direccionalidad. Nosotros, en función del sistema o los sistemas que vayamos a aplicar, necesitaremos buscar valores que tengan ese entorno de mercado. Por ejemplo, con los métodos de IBT que hemos comentado antes, pues si tenemos un mercado lateral podremos aplicar exclusivamente el método lateral. Entonces tendríamos que estar esperando, identificado un entorno lateral, tendríamos que estar esperando a que se produzca ese entorno lateral. Sin embargo, si nosotros con los métodos que hemos comentado antes tenemos un entorno tendencial, trataremos de buscar entornos tendenciales y buscar distintos tipos de entrada porque tenemos varios sistemas aplicados a métodos tendenciales. Es decir, por ejemplo, la expansión de volatilidad podemos encontrarla dentro de una tendencia, el rango, el de tendencias sostenidas o incluso el agotamiento de tendencia. Cuando nosotros tenemos este tipo de valores, este tipo de entornos, podremos aplicar esos sistemas, con lo cual ya tenemos ahí una decisión fácil de tomar. Si nosotros queremos tener un mayor abanico de sistemas para utilizar en nuestra operativa, debemos de buscar aquellos entornos que nos permitan un mayor abanico de sistemas, aquellos entornos que se adecúen a varios modelos de comportamiento del precio. En cuanto a la selección de activos, la forma de realizarla, bueno, a través de plataformas de negociación, algunas de pago, se puede realizar búsquedas en función de determinadas características. Sin embargo, existen páginas en Internet con las que podemos realizar una serie de búsquedas, una serie de filtros, en función del precio del activo, por ejemplo, la volatilidad, la direccionalidad. Por ejemplo, está la página de Finviz. A través de la página de Finviz podremos hacer búsquedas de valores, principalmente de aquellos que están inscritos en la bolsa americana. Aunque pongamos aquí España, pongamos aquí el país que sea. Aunque pongamos aquí España, nos van a salir únicamente los ADRs, los activos que están depositados en la bolsa americana, que están registrados allí. Entonces, este buscador no nos va a permitir hacer una gran búsqueda, precisamente pues por esto. En otro caso, por ejemplo, para el mercado americano, que es donde sí salen todos los activos, porque todos los valores americanos están inscritos allí, nos va a permitir hacer una búsqueda, como decíamos, por precio. Podemos darle aquí a todos y podemos aquí hacer la búsqueda por precios, por ATR, por volatilidad. Podemos hacer la búsqueda de lo que hemos comentado. Otro tipo de buscadores más globales que sirven para todos los activos puede ser, por ejemplo, el de Google. Google Stock Screener nos permite hacer la búsqueda para el país que nosotros deseemos. Y nos permite hacer la búsqueda en función también de una serie de ratios. Podemos buscarlo por precio. Sí es cierto que para que el ATR, por ejemplo, en las páginas de Internet no todas las páginas lo tienen. Por ejemplo, la de Finviz para el mercado americano lo tiene, pero por ejemplo la de Google Finance o Yahoo Finance no permiten hacer el buscador del filtro por el ATR. En todo caso, pues bueno, siempre es hacer la búsqueda a lo mejor con la cuota de cambio y luego observar el gráfico diario para ver si realmente se está moviendo ese valor o no.
y bueno, y seleccionar entre los distintos países. Una de las cosas que tenéis que tener en cuenta, sobre todo para el mercado europeo, en el mercado americano no tanto porque tiene mucha variedad y no hay ese problema. En el mercado americano tenemos que tener en cuenta a la hora de la gestión monetaria, en la selección de activos todavía no, pero cuando metamos la gestión monetaria sí, que hay algunos mercados en los que el volumen mínimo de negociación son 100 acciones. Esto nos va a limitar la gestión monetaria porque si no podemos comprar menos de 100 acciones, esos valores solamente nos van a valer para operar como mínimo 100 acciones. Bueno, esto también lo añadiremos en el siguiente webinario, en el que veremos más a fondo la gestión monetaria y las distintas posibilidades que tenemos para solucionar este tipo de problemas. Os animo a que hagáis las preguntas que tengáis sobre las actividades que habéis estado realizando esta semana, sobre los pasos siguientes, sobre todo lo que se os haya ocurrido, todos los problemas que hayáis ido teniendo, cualquier comentario que queráis hacer. Y mientras exponéis vuestras preguntas, voy a volver a lo que habíamos comentado, José Antonio, de volver a explicar cómo se calcula el ATR. Esperando que sí puedas ver esta vez el cursor. Bien. No sé si ahora ves el cursor. Si me lo puedes confirmar cuando aparezca, comienzo. Vale, pues vamos a ver cómo podemos solucionar esto. Vamos a ponerles nombre, por ejemplo, a las velas, ya que tenemos una vela alcista y una vela bajista. Voy a hacer la explicación refiriéndome a ellas por el nombre. Hemos dicho que el ATR se trata de una media en el que lo que mide es el movimiento de una serie de velas, el movimiento medio, para determinar la volatilidad. No calcula el movimiento como el máximo y el mínimo de una misma vela, sino que utiliza el movimiento máximo que se ha producido desde el cierre del día anterior hasta el cierre del día siguiente. Esto quiere decir que estos cálculos tendrían en cuenta los posibles huecos que hay. Bueno, como estábamos diciendo, el ATR es una media que mide lo que se ha movido, lo que ha variado el precio en total desde el cierre del día anterior hasta el siguiente. Para esto utiliza el máximo movimiento, el mayor valor de estos tres. El primero, supongamos que la última vela fuera la vela bajista, calcularía la diferencia entre el máximo de la vela bajista y el mínimo de la vela bajista. Con esto tendríamos un valor, luego calcularíamos el máximo de esta misma vela bajista menos el cierre de la vela alcista, que sería, pues por ejemplo, el máximo menos el mínimo de la vela bajista estaría en torno a 9. Sin embargo, el máximo de la vela menos el cierre del anterior estaría en 1, porque el máximo está en 12 y el cierre de la vela anterior alcista está en 11. Entonces tendríamos 9, 1. Y ahora nos quedaría comprobar el tercer valor, que sería el cierre de la vela anterior menos el mínimo del anterior. Sería 11 menos 3, 8. Tendríamos tres valores, 9, 8 y 3. Entonces, el máximo de estos tres valores sería el 9. El máximo de estos tres valores sería el correspondiente al máximo de la vela bajista menos el mínimo de la vela bajista. Con este valor lo guardaríamos y pasaríamos a hacer el cálculo para la vela anterior. El de la vela alcista respecto a la vela anterior que hubiera correspondido, y con esto ir haciendo los cálculos. Teniendo varios, 9, teniendo los distintos máximos de cada uno de estos tres valores para cada periodo de tiempo, calcularía la media del parámetro que nosotros tendríamos en cuenta. El cálculo, estamos haciendo referencia siempre que se calcule el ATR en un gráfico diario. En cuanto al tipo de cálculo para el que utilicemos el ATR, depende un poco de la utilidad que le vayamos a dar. En este caso, en este webinario sí hemos hablado sobre todo del ATR para el gráfico diario, porque lo estamos utilizando en este caso como filtro de mercado, como para saber cuánto se mueve un valor en un día. Si queremos saber cuánto se mueve un valor en un día, lógicamente tenemos que aplicar el ATR a velas diarias. Sin embargo, pues, si por otro lado nosotros quisiéramos ver el ATR de 3 minutos para ver si está habiendo una expansión de volumen
o una expansión de volatilidad, perdón, podríamos aplicarlo a velas de 3 minutos, por ejemplo, en las que si tenemos velas de 3 minutos, pues tendríamos una secuencia de velas de 3 minutos. Si vemos que esas velas de 3 minutos se están moviendo poco y de repente el ATR se eleva, si se eleva es porque de repente nos aparece una vela con gran volatilidad. Entonces, ante esta expansión de volatilidad, estaríamos observando un patrón de expansión de volatilidad a través del ATR también de 3 minutos. Por lo tanto, como filtro de selección de activos, lo podemos utilizar en entorno diario, con velas diarias, pero si le vamos a dar un uso distinto, como puede ser el de patrón de activación, podríamos utilizar ATRs para temporalidades inferiores, para temporalidades de 3 minutos o de la temporalidad que nosotros consideráramos. Bueno, hasta el momento no me ha llegado ninguna duda al chat, por lo que, bueno, no sé si es cosa de lo que comentabas antes del tiempo que tarda mucho en enviar los mensajes, o es que de momento no tenéis ninguna otra duda al respecto. En todo caso, bueno, a través del correo ya sabéis que podéis enviar las dudas que queráis, a través del foro o incluso, bueno, todavía a través del chat podéis enviarlas. Si las veo ahora, pues las contestaré en el momento. Y nada más. Bueno, os mandaremos a lo largo de esta semana un correo en el que os informaremos sobre el webinario de gestión monetaria para tratar de ir incorporando también esa parte a la operativa que estáis desarrollando. En el caso del lateral, nosotros, por ejemplo, el ATR siempre se mide como un movimiento entre distintas velas. Entonces, si nosotros tenemos limitado ese movimiento a este espacio, lógicamente va a ser menor que si tenemos el movimiento. Se pueden producir velas grandes porque el entorno lateral puede ir de un lado a otro con velas pequeñas o con velas grandes. Lo que sí es cierto es que cuando nosotros estamos dentro de un entorno lateral no es lo mismo que si tenemos grandes velas que van moviéndose en una misma dirección. Al ser una diferencia entre el máximo, el mínimo, el máximo y el cierre del día anterior, si estamos en un entorno lateral, el cierre siempre va a estar siempre va a estar más cercano al máximo o al mínimo que si estuviéramos en una tendencia muy sostenida, muy pendiente. Entonces, cuanto mayor pendiente y saltos tenga un mismo gráfico, mayor va a ser la volatilidad. No es una regla cerrada, ya que es una fórmula matemática que lo que hace es calcular de esos tres valores un número. Sin embargo, por norma general sí nos vamos a encontrar que los entornos laterales van a tener menor volatilidad. A lo mejor si utilizamos la fórmula, por ejemplo en este caso la velocidad del movimiento, si nosotros vemos el cierre actual menos el cierre de 10 velas antes, si nosotros vemos el cierre de aquí menos el cierre de 10 velas antes, si el cierre de 10 velas antes está aquí o si está aquí, pues va a ser una determinada cantidad. Si está aquí va a ser prácticamente nulo, pero si 10 velas antes está aquí va a ser una determinada cantidad. Sin embargo, si nosotros estamos en un entorno lateral, en un entorno tendencial y lo restamos desde aquí hasta aquí, pues lógicamente el recorrido va a ser más. Y luego la otra parte, lo que sería la suma de cada valor menos el del anterior, el cierre de uno menos el del anterior, también sería más amplio cuanto mayor sea la pendiente. Con lo cual, en cuanto a tu pregunta, podrían ser velas pequeñas o grandes, lo que sí es cierto que la volatilidad siempre va a ser más reducida. Las velas pueden ser grandes o pequeñas. Eso nos podemos encontrar, el tamaño de las velas es indistinto, puede dentro de una tendencia alcista o dentro de una tendencia que se mueva en un entorno lateral. En este aspecto no es algo cerrado, puede haber velas grandes y velas pequeñas en los dos entornos. Con esto doy por finalizado este webinario sobre entornos de mercado. Lo dicho, cualquier tipo de duda podéis hacérnosla llegar. Y nada, yo os espero en el próximo webinario en el que trataremos la gestión monetaria para incorporarla dentro de la operativa y también meter algo dentro de la selección de activos para que tengáis un abanico más amplio de herramientas y de posibilidades con las que desarrollar la operativa. Muchas gracias por vuestra atención y un saludo a todos.